Muy, pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Cuéntanos tu historia. Ya sé que mucha gente está preguntándose, ¿y qué pasó con el horario? ¿Y por qué no estamos a las 12 del día? Bueno, porque hoy es un día muy especial. La Virgen Santísima siempre nos regala cosas maravillosas. Y en el programa de hoy, en Cuéntanos tu historia, tenemos una sorpresa extraordinaria para todos ustedes. Sabemos que muchos de los que estaban viendo ya los avisos anteriormente lo están esperando, pero para nosotros es un gran orgullo en este canal, Casa María del Caminante, presentar a todos ustedes al Padre José de Jesús Aguilar. Bienvenido, Padre, ¿cómo está? Muy contento y muy agradecido también por esta invitación de estar en contacto con personas maravillosas que te siguen precisamente porque buscan luz, porque quieren encontrar algo de esperanza, los que están decaídos, y algo de información, los que siempre buscan comunicación. Qué belleza, Padre, escucharlo. Usted no se alcanza a imaginar ese tono de su voz, el recordar nuestros principios en tecnología con los canales de YouTube y saber que usted ha sido de los pioneros en formar a los católicos y a la gente que busca la fe a través de los canales tecnológicos. Cuéntenos, Padre, un poquito de usted. ¿Cuándo empezó? Queremos saber todo lo posible. Bueno, mira, pues mi vida comienza con estos señores, don Francisco y doña Blanca, que son mis papás, una familia que vive en el norte del país, que vienen a la Ciudad de México, donde me toca nacer y ser el quinto hijo de una familia con 8 hermanos. Por lo tanto, esto te obliga a convivir, a compartir, a discutir, a perdonar, etcétera, y sobre todo a tratar de encontrar lo mejor de la vida, porque creo que un papá y una mamá, cuando están pensando en darle la vida a un hijo, están pensando darle lo mejor. Y cuando quizás no hay muchos recursos materiales, ellos especialmente se esfuerzan en darte mucho cariño, en darte mucha comprensión y enseñarte que en la vida no todo es lo material, porque pues familia con muchas limitaciones y con una fe un poco particular, diría yo, una fe con mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque mi mamá, aunque estuvo internada en un colegio de religiosas porque se quedó huérfana desde pequeña, pues aprendió en aquel colegio rezos, aprendió ciertas normas, pero no aprendió el porqué de los rezos, no aprendió el porqué de las normas, especialmente en la liturgia. De tal manera que cuando yo como niño inquieto le preguntaba a mis papás, está bien, vamos a ponernos ceniza, ¿por qué? Tú cumple. Vamos a comer carne, no vamos a comer carne los viernes, ¿por qué? No sabemos, pero hay que cumplir. Hay que ir a misa los domingos. No, la misa explícamela por partes. Tú síguela en silencio y punto. Y así muchas cosas que hicieron que desde pequeño yo dijera, no es posible que me obliguen a creer algo que no entiendo. Y cuando tú no entiendes algo, se te hace aburrido. Es como si una señora se pone a ver un juego de fútbol americano y no sabe lo que es un touchdown, no sabe lo que son las reglas, dice, qué cosa tan espantosa, ya me aburrí. O es como si una persona se pone a ver una película en la que le quitan el audio y los subtítulos, no entiendes. Y aunque la película sea espléndida, ya te aburriste. Esto hizo que yo me alejara mucho de la iglesia.
De hecho, de chiquillo hacía trampa, me mandaban a la misa y yo entraba por la puerta de entrada, tomaba la hojita para ver de qué eran las lecturas y me salía por la otra puerta, de tal manera que si me preguntaban qué lecturas fueron estas y estas, pero para mí la misa, algo que no entendía, era totalmente negativo. Y por lo tanto nunca fui acólito, nunca pensé en llegar a ser sacerdote, jamás en mi vida, pero la vida da muchas vueltas y un día, cuando yo estaba estudiando administración de empresas, ya estamos hablando de los 19 años, tenía el cabello largo hasta acá, digo, barba, y mi novia me invitó a unas pláticas cuaresmales. Yo dije, iglesia, Dios mío, lo que hay que hacer por estar bien con la novia. Y bueno, tuve que ir a escuchar aquellas pláticas que me imaginaba iban a ser aburridas, iban a ser insoportables, hablar del infierno, siempre lo mismo, en fin. Pero fue una gran sorpresa porque encontré a un sacerdote que era un magnífico orador. Quizás porque había estudiado en Roma y tenía un amplio bagaje cultural y hablaba de fe y arte, hablaba de fe y música, hablaba de fe y psicología, hablaba de fe y sociología, hablaba de fe y economía. Y yo dije, ah, caray, esto es algo totalmente nuevo para mí. Y de hecho, al día siguiente, porque fueron 5 días de plática, yo fui el primero que le dije a mi novia, se está haciendo tarde, vámonos, vámonos. Y después de aquella experiencia de estas charlas para jóvenes, yo me acerqué al sacerdote y le pregunté, le dije, disculpe, ¿que el sacerdote no es alguien que tiene que dedicarse solamente a celebrar la misa? Y me dijo, no. Yo, por ejemplo, me dijo, soy el director del coro de la ópera, soy maestro de la escuela de... Escribo para un periódico, ayudo a una comunidad. Y en ese momento se me abrió el panorama de lo que era un sacerdote. Y como en ese momento, aunque yo estaba estudiando administración de empresas, también tenía ganas de ser psicólogo, sociólogo, maestro, artista, etcétera. Yo dije, ah, caray, como que todas esas áreas se conjuntan perfectamente en el sacerdocio y se quedó hasta ahí esta, vamos a decir, esta cosquillita rondándome durante todo un año. Después de un año decidí entrar al seminario, no tenía ningún contacto, estuve hablando por teléfono a distintos seminarios, finalmente me contestaron en uno y me dijeron, mañana es el último día para los exámenes de admisión. Llegué, no me quisieron admitir. ¿Por qué? Porque me vieron con guaraches, con el cabello largo, con collares, con hippie, y me tuvieron que hacer varias preguntas para que finalmente dijeran, creo que sí puedes pasar. Hice los exámenes psicológicos, exámenes de todo tipo, y me llamaron a mi casa para decirme que estaba admitido en el seminario. Claro, cuando les dije esto a mis papás no lo creyeron porque para entonces yo, aunque no estaba cercano a la iglesia, sí quería cambiar el mundo. Y por las noches me salía a una zona de la ciudad donde hay mucha prostitución y donde hay muchos ladrones. Y mi idea era tratar de cambiar su vida, no llevarlos a la fe, quiero aclarar, sino simplemente decirles, estás en un camino que no es correcto. Y esto me hacía que yo llegara a la casa a altas horas de la noche y mis papás pensaban que yo andaba haciendo desastre y medio. Incluso mi papá llegaba a sacarme la cama al patio para que me durmiera ahí, porque yo llegaba a la casa a las 1 o 2 de la mañana. Pero finalmente, cuando les dije a mis papás esto, me dijeron, no te creemos, te vas a salir pronto. Me tuve que ir al seminario solo, nadie me acompañó. Y cuando llegué, no me dejaron entrar, porque entré y como fui a cortarme el cabello y me rasuré por la mañana, cuando llegué al seminario, ¿quién eres tú? Vine a hacer examen, no, nosotros nunca te tuvimos aquí, no nos acordamos de ti, hasta que les dije, soy el del cabello largo, se rieron
y me dijeron, bienvenido. Así es como comenzó mi historia en el seminario. No sabía cuándo iba a salir, si había vacaciones o no. Entré con mucho entusiasmo y en el seminario se empezó a ver que aquel sacerdote tenía razón, porque en la primera etapa del seminario, la licenciatura en filosofía, además de los estudios, había clase de psicología, clase de pedagogía, de counseling. En las tardes había estudiantina, había clases de teatro, clases de piano. Bueno, yo quedé maravillado y como había estudiado antes algo, porque desde los 8 años estuve trabajando en la televisión, entonces cuando iba a trabajar en los programas de televisión con magos, etcétera, yo aprendía lo que era la comunicación. Y todas estas cosas que estaba aprendiendo en el seminario, dije, me van a servir, más las que ya tenía antes, porque aprendí a bailar perfectamente bien. Con 6 hermanas, imagínate que les gustaba mucho bailar, aprendí a bailar rock, cha-cha-cha, danzón, salsa, y además fui maestro, me convertí en maestro de arte folclórico completo, de tal manera que estuve bailando incluso en el Palacio de las Bellas Artes como bailarín. Bueno, en el seminario, la experiencia quizás más fuerte que tuve fue cuando me enviaron a dar catecismo, vamos a llamarle así, a los niños que estaban internados en el Hospital de Cardiología y que posiblemente serían sus últimas semanas de vida. Algunos de ellos les iban a abrir el corazón completo, algunos se restablecerían, otros no. No podían estar sus papás con ellos y había que hablarles de Dios. La primera semana que llegué con mi catecismo a hablarles de Dios, miren, esto y lo otro, me di cuenta que los niños no necesitaban nada más eso, necesitaban que se les hablara de Dios, pero con una guitarra, cantando, con títeres así como este, de ¿qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? Soy el Padre José, ¿verdad? Pero de tal manera que las cosas empezaron a cambiar y yo llegué en la siguiente ocasión disfrazado de payaso, con una maleta de trucos de magia, y no me arrepiento porque esa semana muchos niños que aprendieron que Dios era alegría, que Dios era confianza, que Dios tenía un lugar para ellos y dejaban esta tierra, etcétera, 2 niños murieron. Y para mí el saber que les ayudé a morir en una forma bonita fue increíble. Pero se convirtió en un tormento para mí ir a ese lugar. Iba cada semana. Y cada semana cuando me metía al elevador y se cerraban las puertas y yo veía a todos los niños que me despedían, adiós, 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 yo no sabía si alguno de ellos ya no iba a estar la próxima semana. Así fue entonces como en el seminario recibía la parte doctrinal, pero por dentro decía, la fe no puede ser algo aburrido, debe de ser algo claro, algo directo a las necesidades de la gente. Y así es como empecé quizás a ser un sacerdote distinto. Y de hecho pregunté en el seminario, que yo baile es impedimento, que enseñe a bailar a un grupo juvenil, que baile con los concheros de la basílica, no. Que haga magia, va en contra del sacerdocio, no. Que escriba cuentos, no. Que haga tal y tal cosa, me dijeron, la parte humana que tú tienes, mientras la ocupes para hablar de Dios, es totalmente permitida. Claro, algunas personas se han quejado de que en la misa utilizara títeres, de que utilizara cuentos, pero ese ya no es mi problema, ¿verdad? Así Claro que sí. El origen del Padre José. Padre José, ¿qué es para usted el saber que usted forma parte tan central de la vida de tantas personas, que usted ha tocado sus vidas y usted no los conoce, no sabe quiénes son? Quiero decirle aquí ahora, en público, en vivo, que cuando se murió mi padre, usted fue la persona que me fue ayudando en tanatología a ir sanando, ir manejando
la herida tan profunda que me causó esa pérdida hace más o menos 3 años. Y usted no tiene idea de lo que significa para mucha gente. O sea, nosotros le queremos afectivamente, usted es parte de nuestra vida y cuando nos conocemos, nos vemos ahora antes de empezar el programa y cómo está padre, y yo lo miraba y decía, es que no puede ser que estoy hablando con él, porque lo que representa para mí es inmenso, pero estoy segura que pasa lo mismo con un montón de personas, pero me refiero a cientos de miles de personas que lo han conocido a través de las redes sociales, pero donde usted ha ido mucho más allá que solamente enseñarnos, guiarnos, ha tocado nuestras vidas de una forma particular. Pues mira, yo creo que esto se debe en gran parte a que yo soy una persona que también he sufrido mucho. Digamos, no solamente la escasez en la familia, sino también quise, cuando entré al seminario, viajar a Los Ángeles y trabajar como bracero para entender cómo vive la gente. Me tocó quemarme la cara, quemarme las manos, me tocó estar con ampollas trabajando de albañil en el estadio de los Dodgers y platicando con los compañeros y me di cuenta que había mucha gente dolida con Dios y que tenía también problemas de relacionarse por dos cosas en particular. La primera, la baja estima. Porque cuando una persona tiene baja estima, siente que no merece ser feliz, merezco puras migajas, merezco que me humillen, que me maltraten, no puedo opinar, mi opinión es totalmente inválida, no sé trabajar en grupo porque me siento mal, no hago que mi creatividad salga porque yo mismo me estoy reprochando, cuando cometo un error digo, soy un tonto, yo mismo me voy aniquilando. Y por esto me di cuenta que hay muchas relaciones conflictivas, mujeres que no saben capaz de poner un no a sus hijos y al esposo, hombres que se vuelven dependientes de la mujer y muchas cosas más. Y la otra cosa que me di cuenta es que hay mucha gente que está sufrida porque tuvo una pérdida, o sea, la muerte de un ser querido y se quedó dolido con Dios y con la vida, o bien una infidelidad, una ruptura sentimental, una enfermedad importante, etcétera. Entonces, como cuando empecé mi sacerdocio, yo daba citas espirituales a la gente para que hablaran conmigo, se fueron haciendo filas enormes, 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 y me di cuenta que estos eran los dos puntos fundamentales que espiritual y psicológicamente tenía que tratar. Y empecé a dar cursos de autoestima gratuitos. A la primera sesión acudieron 1,000 personas. Fueron 8 sesiones, 1,000 personas. Terminó y dije, ahora voy con el curso de tanatología. ¿Cuántas? 1,000 personas acudieron, 10 sesiones, se acabaron. Se acabaron y estaban personas cuando comience el siguiente curso. De tal manera que 14 años seguidos, 1,000 personas, un curso, se repetía el otro, el otro, el otro. Wow. Como esto era tan importante, decidí pasarlo al programa de radio y después subirlo a YouTube. Y también, de hecho, de ahí surgió este libro que se llama El Camino del Amor. El Y le llamé camino así del amor. porque para encontrar el amor no basta decir yo soy bueno. Hay mucha gente que es buena, pero no sabe poner límites. Hay mucha gente que es buena, pero está enojada. Hay mucha gente que es buena, pero frustra su creatividad o no sabe trabajar en equipo y muchas cosas más. Y entonces, a través de este libro que une espiritualidad con psicología, me di cuenta que estaba ayudando a mucha gente. El libro lleva más de 1,000,000 de copias, pero esas no son las que importan. Aunque te quiero decir que gracias a estas copias he podido restaurar una iglesia a la que se le cayeron 38 techos. Pero lo más importante es que este curso lo subí gratuito a mi canal. Y yo, sin saber que tú habías tenido una pérdida, logré, gracias a este curso, que hayas sentido una compañía y darte cuenta que la pérdida de tu ser querido no es un castigo de Dios, que se mueren tanto buenos como malos,
que Dios tiene para cada quien su momento, pero que nosotros estamos vivos y aunque tenemos que vivir el duelo y nos va a doler mucho, tenemos la oportunidad de continuar viviendo y aprendiendo que si perdemos algo o alguien, esto nos enseña, valora lo que tienes ahora, abrázalo, dile que lo quieres, etcétera, para que cuando no estés llorando porque tuviste la tontería de no aprovecharlo, ¿no? Entre otras cosas. Exactamente. Wow, padre, me encanta, mi padre querido. Y entonces aquí es donde viene la parte más fuerte de lo que yo quiero hablar con usted, porque estoy segura que esta es una cuestionante que la gente tiene, pero no la sabe formular del todo. El abandono, padre. El abandono dentro de lo que es la falta de autoestima, dentro de lo que es perder a los seres queridos, el abandonarse a uno mismo al no poner los límites en donde le enseñamos a los demás hasta dónde pueden cruzar esa barrera espiritual que Dios nos pone. Pero aparte, el abandono también no es una forma de desconocer a Dios como nuestro creador y nuestro Padre. Mira, es que hay que entender a Dios de una manera distinta. Quizás la forma en la que nos han dicho, tienes que rendirle pleitesía, tienes que obedecer todo lo que dice, aunque no lo entiendas, aunque vaya en contra de lo que tú quieres, creo que esto hace que la gente rechace a Dios. Uh-huh. Cuando tú vas entendiendo lo que significa realmente ser hijo de Dios, tú te pones a comparar, a ver, mi papá y mi mamá a veces me regañaban, a veces no entendía por qué me tenía que poner una inyección y yo me enojaba, decía, ¿por qué me haces esto? O ¿por qué mi papá me golpeaba cuando trataba de corregir? Quizás no lo entendía, pero cuando entiendes que tu papá, todo aquello que es bueno y aquello que parece malo, lo está haciendo por tu bien, entonces dices, si Dios es mi padre, quizás hay cosas que no entiendo, pero Él tendrá que estar haciendo lo que es mejor para mí. Según hay gente que piensa que a Dios le toca resolver todo. Dios mío, quítame lo borracho y nunca voy a una terapia para quitarme. Dios mío, consígueme trabajo y no voy a tocar puertas. Dios mío, que mi esposa me quiera y no la trato correctamente. De hecho, en este tiempo hay alguna gente que me ha dicho, padre, yo no me pongo cubrebocas, porque si Dios me quiere proteger, me va a proteger. Y yo le digo, mira, entonces cuando vayas a pasar la calle, véndate los ojos y cruza la calle. No te preocupes, te va a proteger. Y solamente así entienden que a Dios le toca una parte y a nosotros nos toca otra. Y una parte que Dios nos ha dado ya es la vida, la inteligencia, la memoria, la capacidad de hacer las cosas, el entender los valores, la capacidad de decidir y sobre todo la voluntad. La voluntad, que es un tema muy importante. Yo a la gente le digo, mira, la voluntad es como un caballo que tú, si no lo domas desde el principio, el caballo va a hacer lo que quiera. En cambio, si al caballo le pones las riendas y le dices, quiero que vayas para allá, quiero que vayas para acá, el caballo te va a obedecer. Hay gente que no ha educado a su voluntad. Y el gran problema es que desde la casa, mamá, quiero esto, aquí como no, mijito, papá, quiero esto, pero lo quiero ahorita. Y ahí está la mamá que no está enseñándole al hijo a educar su voluntad. Y por ejemplo, en la iglesia se nos enseña a educar la voluntad los viernes. A ver, ¿qué tal un viernes, una carne maravillosa, un bistec, un ribeye, unas carnitas, unos tacos al pastor? ¡Ah, qué rico huelen! No quiere decir que el viernes no se te va a antojar la carne. El viernes también se te va a antojar la carne. ¿Y qué dices? A ver, se me está antojando y muchísimo. Pero si soy capaz de decirle a la carne que no, aunque sea muy apetitosa, voy a aprender a decirle también no a otras tentaciones. Si a mí me hubieran dicho eso, ¿por qué el viernes no se come carne?
lo hubiera entendido. Si nada más me dijeron, no se come carne y punto, eso no lo entendí. Entonces, a mí me parece que cuando entendemos a Dios de otra manera, las cosas cambian y nos abandonamos en Él. Dios mío, hay cosas que no entiendo, pero me pongo en tus manos. Hay cosas que sí entiendo, me pongo en tus manos. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan, pero yo sé que tú estás buscando siempre lo mejor para mí. Solamente en ese sentido yo entiendo este punto que se llama el temor de Dios. En realidad no se trata de tenerle miedo a Dios, sino tenerle miedo a perder a Dios. Así como cuando tienes una cartera y la cuidas para no perderla, así como cuando tienes una relación, yo me imagino a las parejas y no quieres perder esa relación y la cuidas y todo, también miedo a perder lo más grande que es Dios. Eso te ayuda a entender muchas cosas, entre otras más, porque podía hablar de muchas cosas más, pero yo por lo pronto les digo, cuando alguien confía en Dios y aprende que Dios nos dice todo va a pasar, lo malo va a pasar y también lo bueno va a pasar, así que ni te aferres a lo bueno, ni pienses que lo malo va a ser para siempre. Todo va a pasar. Qué maravilla, padre. Hermoso escucharlo. Y esto nos lleva a algo que es vital para la sociedad de hoy. Y en la sociedad de hoy no solamente están los jóvenes, están también los adultos y los adultos mayores, quienes por alguna razón, me parece que está ocurriendo a nivel general, hemos olvidado que prepararnos y que seguir adelante en el camino de cultivar nuestra fe es también seguir ese llamado de amor de Nuestra Señora de Guadalupe, que es una vocación mundial, no es solamente mexicana o latinoamericana, sino mundial, pero es un llamado a aprender a conocer a Dios, a inculturizar lo que en nosotros todavía necesita ser formado, ser adaptado. Y el catecismo, a mí me parece que es esencial. Yo tengo un grupo que llevamos casi un año leyendo cada martes en la noche, cada numeral, analizando no para encontrar un concepto, sino para estar seguros de que lo entendemos. Y eso se ha vuelto un despertar extraordinario. ¿Qué nos puede decir usted, padre José, del catecismo y de lo importante que es para nosotros? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que Cristo no vino a enseñarnos un catecismo. Él predicaba ampliamente de un tema, de otro, y les tocó a los apóstoles tratar de darle orden, de sintetizar por temas todo lo que predicó Cristo. De hecho, si tú te pones a leer los evangelios de corrido, tú no vas a decir, ¿y dónde enseñó Cristo el credo? ¿Y dónde enseñó Cristo a lo mejor las bienaventuranzas? ¿Dónde están las últimas palabras de Cristo? Ni siquiera están juntas, están unas por acá, otras por acá. Entonces tocó a la comunidad de los apóstoles y a la comunidad siguiente, la generación siguiente que se conocen como los padres apostólicos o los padres de la iglesia, la patrística, ir haciendo que esta enseñanza de Cristo tuviera un orden, para que la gente tuviera bien claro lo que Cristo vino a enseñarnos, a pedirnos cómo orar y cómo tiene que ser nuestra moral. Todo esto, y desde aquellos tiempos surgió algo que se llama catequesis, que significa precisamente la enseñanza. ¿Para qué? Para vivir aquello que nosotros creemos. Eso es algo muy importante. ¿Por qué tiene importancia este catecismo? Bueno, a lo largo de la historia ha habido algunos santos que enseñaban los rudimentos del catecismo, que era apréndete las oraciones, apréndete las obras de misericordia de memoria, los mandamientos de memoria, y ya. Incluso había unos catecismos delgadititos que con eso se hacía la primera comunión. Pero regresamos a lo que yo te mencionaba al principio. No entendíamos perfectamente bien cada cosa, ¿no? Entonces se necesitaba ir profundizando
Y fueron surgiendo distintos catecismos, pero hubo también algo muy importante. Imagínate tú como fiel, que tienes un problema sobre algo y le preguntas a un sacerdote y te dice un comentario. Y vas con otro y te dice algo distinto. Y vas con otro y te dice parte de uno y parte del otro y dices, ah, caray, yo ya estoy muy confundido. Entonces, ¿a qué sacerdote le hago caso? Aquí ya empezamos con problemas graves. Y eso sí es que me animo a preguntarle a algún sacerdote. Porque, por ejemplo, temas como el suicidio, la eutanasia, la masturbación, etcétera. Ay, no, no, ¿cómo le voy a preguntar eso al padre? Va a pensar que me quiero suicidar, va a pensar esto. Ya desde ahí empezamos con un problema. Y fíjate que el Papa Juan Pablo II, después de que se dio cuenta que con el Concilio Vaticano se habían abierto muchas comunidades a cosas raras, novedosas, a cosas extravagantes, y otros estaban muy cerrados, creando dos grupos totalmente contrarios, dijo, a ver, y también ante tantos grupos y sectas que fueron surgiendo y dicen, nosotros también creemos en Cristo, nosotros también creemos en esto. El Papa dijo, pero es que hay diferencias. Tenemos que enseñarle a la gente claramente cuál es la fe de la Iglesia Católica, los principios fundamentales y la distinción también con otras iglesias, como por ejemplo, en este momento hay un sacerdote que se ordenó para la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, fiel al Papa, el padre Adam Cotas, que lamentablemente decidió salirse para irse a una iglesia que no es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Él tiene derecho a hacerlo, aunque primero decidió ordenarse para la Iglesia Católica y, bueno, deja esta iglesia, pero mucha gente se confunde y dice, ah, sigue siendo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No, aunque tenga algunas cosas semejantes, aunque parece que celebra la misa igual que nosotros, etcétera, hay una notable diferencia. Y esto es importante que la gente lo conozca. Entonces, Juan Pablo II dijo, a ver, todos los especialistas teólogos, quiero que me hagan un catecismo, pero que le responda a la gente todas sus dudas, sobre todos los aspectos que pueda la gente preguntarse: divorcio, adulterio, homosexualidad, eutanasia, aborto, control natal, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira, qué tan importante es responder a estas preguntas que cuando yo empecé a ir a los programas de televisión, cuando la gente me veía ahí, empezaban a preguntar, padre, esto y esto, padre, ¿se puede declarar nulo un matrimonio? Padre, esto. Yo fui anotando todas las preguntas que me hacían en los programas y como estas se repetían constantemente, las puse en un archivo en la computadora. Y la gente me escribía, padre, sobre la nulidad matrimonial, pegar, enviar. Padre, el divorcio, copiar, pegar. Masturbación, copiar, pegar. Wow. Así salió este libro que se llama Pregúntale al Padre José. Y yo te quiero decir que la gente podría ver cada punto de estos que está una respuesta sencilla, ¿no? Ajá. Aquí, estos temas los he sacado ¿de dónde? Del catecismo de la iglesia. Claro, a la gente le hago entender esto. Te estoy respondiendo fácil y rápido, pero ajá, si quieres profundizar en el tema, aquí está el catecismo de la iglesia. De tal manera que temas de superstición, de magia, de hechicería, exacto, de espiritismo, etcétera, todo esto está aquí y parecería que es una respuesta además al alcance de toda la gente, porque además la gente que nunca ha leído el catecismo tendrá que darse cuenta que en la parte de atrás pueden buscar la palabra adulterio, pueden buscar la palabra amaciato, etcétera, y después a qué número acuden para entender lo que se está mencionando. Y además, el Papa les pidió
esta manera de hacer el catecismo que encontramos en la introducción. El catecismo está hecho de tal manera que va a responder a las necesidades de la gente con 4 temas fundamentales, ¿no? Ajá. Cómo se debe de comportar la gente, cómo debe de hacer oración, cuáles son los principios fundamentales. Todo esto es exactamente lo que encierra el catecismo. Primera parte, la profesión de fe, el credo. Bueno, ¿qué significa creo en Dios Padre Todopoderoso? Por ejemplo, ¿existe vida en otro planeta? Bueno, el catecismo nos dice claramente, si Dios es el creador de todo y en otro planeta existe vida, Dios tuvo que haberlos creado también. Y si cometieron algún pecado, Dios tuvo que haber pensado en su redención también. Dios es el creador de todo. Por ejemplo, en la parte de la virginidad de María, cosa que otras religiones no aceptan, el credo es profundísimo para explicar esto. Quiero que entiendas el credo parte por parte y no lo repitas nada más, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo. No, a profundidad. Segundo punto, los sacramentos de la fe, que significan cómo te vas a salvar. Tú vas a hacer tu parte, pero Dios te da algo que se llama la gracia, la ayuda especial, y esa ayuda especial solamente la puedes recibir a través de los sacramentos. De tal manera que si una persona no recibe los sacramentos, pues será muy difícil que pueda salvarse. Por eso es tan importante que la gente se bautice, que se case por la iglesia, etcétera. Yo le pongo a la gente, los sacramentos son como esto, mira, cuando sale un cohete de la Tierra hacia el espacio exterior, tiene que ir dejando partes para ir subiendo más arriba. Y llega un momento en que la parte de arriba toma la cápsula y la hace flotar. Si una gente no recibe los sacramentos, es como un cohete que llega a un determinado nivel, pero se va hacia abajo. Necesitamos de la gracia divina que nos ayude a superarnos, como por ejemplo los alcohólicos anónimos, que han hecho tanto esfuerzo de salir adelante de su problema y dicen, no podía, no podía, no podía. ¿Hasta cuándo? Hasta que creí en un poder superior y este me salió. Esto de los sacramentos es tan importante. Después la tercera parte nos habla de las bienaventuranzas, porque está bien la parte de la gracia de Dios, pero yo tengo que vivir las bienaventuranzas, las obras de misericordia y los mandamientos. Que de hecho cuando la gente me pregunta, Padre, ¿cómo le hago para hacer una buena confesión? Fácil. Analiza tu vida como si fuera en un laboratorio de sangre, ¿verdad? Analiza si estás viviendo los mandamientos, si estás cumpliendo con las obras de misericordia y las bienaventuranzas. Si con esto estás cumpliendo bien, perfecto. Si no, aquí es donde tienes que poner mucha atención. No basta la oración, no basta el conocimiento, hay que poner en práctica esto que tiene que ver con los demás. Y finalmente la última parte del catecismo, pues es la oración del Padre Nuestro, que también la rezamos como si fuera una sola oración, cuando en el fondo el Padre Nuestro es lo que le llaman los rabinos un plan de vida. Porque los rabinos cuando reunían a la gente para enseñarle a orar, no le enseñaban propiamente una oración, no le enseñaban el kiddush nada más, sino que le decían, a ver, vas a pensar simplemente esto, Padre Nuestro. Ya eso te ayuda a sacar muchas conclusiones. Tu enemigo también es padre, es hijo de ese padre. La gente pobre y la gente que necesita ayuda también es hija de ese mismo padre. Por lo tanto, ya no puedes pensar en forma egoísta. Que estás en el cielo significa estás en todas partes, pero en un nivel superior a todo, que lo engrandece todo, etc. Cada parte del Padre Nuestro, entonces, te va ayudando a reflexionar sobre una parte de la fe. Incluso algún día te podrías quedar nada más con Padre Nuestro. Con ese día, con esa frase ya tengo.
El otro día, danos el pan de cada día, el pan de la sabiduría, el pan de la compasión, el pan de la misericordia, el pan eucarístico, en fin. Y así, de esta manera, el catecismo de la Iglesia Católica se convierte, de parte de Juan Pablo II, en una gran herencia para la Iglesia y en una respuesta ante mucha gente que estaba confundida y no sabía la diferencia entre el catolicismo, el calvinismo, entre la New Age y muchas cosas, así como lo hizo también el Papa con el Código de Derecho Canónico, porque hay que recordar bien, el Papa vino a reformar el código, porque la gente también es saber cuáles son las leyes de la Iglesia, a qué está obligado el sacerdote, el sigilo de confesión, qué derechos tengo. ¿Puede decirme el sacerdote, no te bautizo a tu hijo porque estás en amaciato? No. El Código de Derecho Canónico dice, ningún sacerdote puede negarle el bautismo a alguien. Así que la gente cuando ya tiene el catecismo de la Iglesia y el Código de Derecho, ya tiene buenas armas para enfrentar la vida, ¿no crees? Ya solo le faltan los libros del Padre José para completar. Mi padre, qué delicia de conversación, qué grato sentir sus palabras como un refuerzo, que nos están animando a hacer las cosas mejor, que nos están empujando a conectar así espiritualmente, pero con alegría, con nuestra iglesia. Padre, ¿en qué página la gente puede encontrar estos escritos, estos libros? ¿En cuál es su página más visitada? ¿A dónde puede ir la gente? Ya sé que YouTube, porque ahí tiene atrás una tremenda placa que le deben haber dado a Cepú cuando pasó el 1,000,000, ¿verdad? No, todavía no. Esa te la dan cuando pasa los 100,000. Ahorita voy a los 900, espero que pueda seguir aumentando. La página de YouTube lleva mi nombre, Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Ahí pueden encontrar los más de 1000 videos, los cursos de comunicación, los cursos de tanatología, los cursos de autoestima, también cursos especiales de psicología para las personas que tienen depresiones y un cuento del Evangelio para cada domingo y muchos materiales más como todas las visitas a Tierra Santa. Pero si la gente tiene problemas para entrar a YouTube, también tengo una página muy sencilla que se llama www.padrejose.mx. Padrejose.mx, ahí van a encontrar dividido por cursos, por cuentos, los cantos que he compuesto también y muchas cosas más. ¡Qué maravilla! Padre, una duda de feligrés. Este año jubilar, porque sabemos que el año pasado estaba dedicado a San José, ¿sí? Por su nombre, que lo recuerdo con mucho cariño. Y este año jubilar, el 8 de diciembre, ¿se cambió o sigue siendo por San José? Todavía, mira, el Papa Francisco, y yo lo apoyo perfectamente, quiso que con este año de San José iniciara una costumbre que lamentablemente no se tenía dentro de la Iglesia. Porque creo que María en su papel de madre, de mujer, de educadora, hizo un papel increíble. Pero durante mucho tiempo en la Iglesia a San José se le desconoció. No se mencionaba ni siquiera en el prefacio. No había oraciones propias directas a San José durante mucho tiempo. Y yo, incluso en un video que subí sobre él, mencioné, cuidado, porque si tú te acercas a la familia judía del tiempo antiguo y actual, ¿quién es el que no solamente da oficio al hijo? El padre. ¿Quién es el que da el sustento? El padre. Pero cuidado, ¿quién es el que educa en la fe? María no educó a Jesucristo en la fe. María educó a Cristo en los valores. Pero el que se sabía los salmos de memoria era San José. El que lo llevaba cada sábado a la sinagoga era San José. El que le enseñó a respetar a María y todo fue San José. Si la gente va a Tierra Santa, si tienen la oportunidad y de repente pueden ir al Muro de los Lamentos, por ejemplo,
verán al padre de familia llevando al niño de la mano, enseñándole a leer la Sagrada Escritura, enseñándole a cubrirse en el lugar sagrado. Eso lo hizo José todos los días y lamentablemente no lo valoramos. Por eso el Papa Francisco ha insistido mucho en que se metiera su nombre dentro de la Santa Misa y también que cada vez más haya más acercamiento a San José. Así que aunque haya terminado oficialmente el año de San José, la invitación sería, recordemos que también es el patrono de la familia y para tener una buena muerte. ¿Por qué? ¿Por qué San José es patrono para tener una buena muerte? Sencillo. ¿Quién acompañó a José cuando estaba moribundo? María de un lado, José del otro. Quiero tener una muerte como la suya, San José intercede por mí, ¿no? Ay, gracias. En México hay un año especial también porque se cumplen 100 años del atentado a la Virgen de Guadalupe. Ajá. Claro que en México, como en este tiempo, estuvo viviendo tiempos de persecución. En este momento se acaba de decretar una pena contra algunos sacerdotes y obispos que estuvieron defendiendo el derecho al voto, defendiendo el derecho a la vida, y hay problemas legales que están afrontando, por lo que los católicos nos estamos uniendo para que termine este tiempo terrible. Pero hace 100 años entró una persona disfrazada de obrero a la Basílica de Guadalupe con un ramo de flores. Se acercó, lo puso a los pies de la tilma, se alejó y explotó, ocasionando que se doblara incluso el Cristo de metal que estaba a los pies de la Virgen. Curiosamente, al cristal ni a la Virgen le pasaron absolutamente nada. Por eso, al cumplirse 100 años de este atentado, está esta imagen del Cristo doblado en las puertas de la Basílica como para recordarnos que el Hijo fue capaz de entregarse por la Madre. Esto es maravilloso, ¿no? Y como acabamos de recordar, el domingo recordamos las palabras de María, las últimas palabras del Evangelio, como su testamento. Hagan lo que Él les diga. Creo que en este sentido, cuando una persona hace lo que María nos pide, que es seguir a su Hijo Jesucristo, nunca se va a equivocar. José, María y Jesús tienen que ser siempre nuestro camino. Qué belleza, Padre. Ay, cómo me duele despedirme. Le tengo que decir que usted no puede dejar de ser nuestro invitado en casa siempre. Decirle que ha sido un honor tenerlo con nosotros, haber buscado este Padre. Muchas gracias, muchas gracias. Qué belleza, mi Padre José, pero no lo puedo dejar ir sin que nos haga una bendición de objetos religiosos a todos los que estamos viendo este programazo espectacular, porque he recibido este regalo tan hermoso que es la Sagrada Familia huyendo de Egipto, descansando, y este rosario, y se me hace la cosa más preciosa que usted tenga la bondad de bendecir a todos los que están viendo el programa con todos sus objetos religiosos y esta servidora que se honra de tenerlo en el día de hoy. Con mucho gusto, especialmente recordar que Dios siempre nos bendice. Él siempre nos bendice, pero también tenemos que bendecirnos unos a otros. Hay que recordar la bendición de nuestra madre. Si ya no está con nosotros, sigue vigente. Cada vez que ella nos bendecía, nuestro papá, siguen vigentes estas bendiciones. Y por supuesto, los objetos devocionales nos recuerdan este amor tan grande que Dios nos tiene. Bendigo especialmente a los enfermitos, a las personas mayores de edad que en este tiempo de pandemia se han convertido en expertos del teléfono y que no les sabían, pero ahora ya le pican y le pican por allá, se han convertido en expertos. Los bendigo también a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, por el poder de la Santa Cruz, dígnate bendecir estos objetos devocionales y religiosos
rosarios, escapularios, cirios, velas, imágenes de María Santísima, de nuestro Señor Jesucristo, de los santos. Bendice también esta agua que será utilizada para recordar nuestro bautismo, para ser rociada o consumida en bien de nuestra salud corporal y espiritual. Te lo pedimos a través de tu Hijo Jesucristo, Señor Dios nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Dios me lo bendiga, me lo conserve así de maravilloso. Nos vemos pronto. Le pido a la Santísima Virgen de Guadalupe que nos lo tenga siempre sano y fuerte para que podamos seguir aprendiendo bellezas de usted. Lo veo en su siguiente video, Padre. Soy su fan number one. Muchas gracias. Pues todos los días tengo el santoral para explicar en unos cuantos minutos el santo de cada día, y ya estoy a punto de subir el de la Candelaria, que explica el origen de esta fiesta. Claro que sí, Padre, lo tendremos no solo en cuenta, sino que le daremos el share y el like, y nos vamos a todos suscribir y darle a la campanita en su canal para que siempre, Padre José de Jesús Aguilar sea nuestro compañero de vida. Gracias, Padre. Un abrazo inmenso. Gracias, Casa María del Caminante, el canal de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl de Miami, quien ha hecho posible este maravilloso programa y quien está siempre disponible para servir a través de la caridad de María en cada una de sus hijas. Quiero agradecer inmensamente a nuestro director Jaime Reyes y, por supuesto, la producción de Verónica Vilés, que ha hecho posible este súper invitado el día de hoy. Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana en este su programa Cuéntanos tu historia. Soy María Gabriela Corral para servir a Dios y a ustedes. Chao, mi Padre.